Bienvenidos. Esto es 9 siglos de cruzadas. Si las cruzadas se convocaban contra el Islam como enemigo de la fe, su propia lógica interna conducía a convocarlas también contra los herejes. Al fin y al cabo, sin caer en excesos insultantes ni en las manías de corrección política, la descripción del Islam como la secta de Mahoma es la más adecuada para un cristiano, a no ser que se acepte a Mahoma como verdadero profeta y al Corán como verdadera revelación de Dios. Sea cual sea su etimología que se tome para secta, los musulmanes son ciertamente los secuaces de Mahoma o los escindidos de la fe cristiana en una herejía radical, antitrinitaria y negadora de la divinidad de Cristo. Sin ser exacto, no es error hablar de herejía en pueblos que no habían sido cristianos previamente, pero en contacto con los que sí lo eran. Los visigodos, al otro lado de las fronteras imperiales, fueron convertidos directamente del paganismo a la herejía arriana. En la Arabia de Mahoma pululaban judíos y cristianos de diversas sectas. La doctrina de Mahoma posee todos los elementos de una imitación y adaptación de las doctrinas de aquellos dirigidas, en principio, solo a los árabes como revelación nacional y luego extendida a religión universal. Que Mahoma en la periferia del mundo cristiano elaborara una herejía particular según sus noticias del cristianismo y sus propios gustos es más compatible con el sensus fidei que aceptar la aparición de una tercera gran religión monoteísta posterior a Cristo y extrañamente coincidente pero independiente. Nuestros antepasados medievales tenían por ello razón en reputarles a los mahometanos sin plegarse al nombre que se dan a sí mismos. E igualmente la tenían en pensar que contra el peligro de los demás herejes, y no solo de los musulmanes, cabía también el recurso a la cruzada. Así, de modo natural, los papas convocaron cruzadas contra varias graves herejías surgidas en Occidente. De todos es conocida la cruzada contra los albigenses del sur de Francia. Se critica hoy el término por hacer referencia arbitrariamente a la ciudad de Albi, una más de la región involucrada. Pero no es tan erróneo. La mayor parte de las enciclopedias y tratados tienden a confundir albigenses y cátaros, lo que desde el punto de vista histórico no es realmente correcto. Es verdad que durante la guerra con los albigenses fueron los cátaros el grupo más numeroso, pero también hubo otras comunidades que lucharon a su lado. En rigor, el término albigense se aplica a una especie de confederación de confesiones heréticas del siglo XII que comprendía a los cátaros propiamente dichos, a los petrobrusianos, enriquianos, arnaudistas y valdenses primitivos. Cada una de estas confesiones tenía sus doctrinas particulares, aunque todas ellas coincidían en estar concentrados en el sur de Francia, en el Languedoc, especialmente en la ciudad de Albi. La herejía ya se extendía y preocupaba desde el siglo XII. Una primera y pequeña cruzada fue dirigida en 1181 contra las tropelías de los sectarios, numerosos en la comarca de Albi, y de ahí quedó el sobrenombre genérico para los herejes. La cruzada de todos conocidas que ha tomado este nombre fue proclamada en 1209 y se inició a continuación de la toma de Béziers y Carcassona ese mismo año y tuvo su punto culminante en la batalla de Muret en el año 1213. Sin embargo, se trató de una campaña compleja y larga. No existía un poder cátaro sino un conjunto de poderes feudales que simpatizaban con la herejía, no la reprimían o que resistían a los cruzados por motivos puramente políticos,
puesto que a los cruzados de la Francia septentrional se les concedían los feudos de los vencidos. Su eje se situaba en el condado de Tolosa. Los efectivos cruzados no fueron nunca grandes, pero se renovaron cada año con nuevos voluntarios. Aunque en el año 1215 los cruzados de Simón de Montfort consiguieron apoderarse de Tolosa, a los 2 años el conde Ramón volvió a apoderarse de ella y luego dio muerte al capitán cruzado. Desde entonces la cruzada se convirtió en una empresa real de Luis XIII de Francia, primero como príncipe y luego como rey. Y en la minoridad de su hijo San Luis, el condado de Tolosa se somete por completo al rey de Francia en el año 1229. Ya sin la interferencia de los nobles filocátaros, la recién establecida Inquisición pudo eliminar la herejía, aunque los últimos castillos de rebeldes cátaros no cayeron sino en 1244 y 1255. Más de una vez se ha presentado esta cruzada como la conquista francesa del Languedoc. Es verdad que los cruzados de la Francia septentrional, pero no solo de ella obraron con ambición de las tierras occitanas. Pero la falta de rectitud de intención en algunos de sus agentes no impide que la cruzada estuviera justamente dirigida contra una secta de enorme potencialidad disolvente, como concordará quien se acerque a sus doctrinas que escapan a nuestro objetivo. Por las mismas fechas, también se predicaron cruzadas contra los bogomilos de Bosnia en los años 1227 y 1234. Ya a fines de la Edad Media, una nueva herejía que unía su carga subversiva precursora del protestantismo a la fuerza de presentarse con carácter nacional, la de los husitas checos, resultó ser una amenaza peligrosa por su grande e innovadora capacidad militar. Ya a fines de la Edad Media, una nueva herejía que unía su carga subversiva precursora del protestantismo a la fuerza de presentarse con carácter nacional, la de los husitas checos, resultó ser una amenaza peligrosa por su grande e innovadora capacidad militar. La herejía husita retomaba las ideas del hereje británico Wycliffe, condenado y fallecido poco antes. No admitía otra autoridad que la de la Escritura, defendía la predestinación y el sostener que los pecadores no forman parte de la Iglesia y la invalidez de los sacramentos administrados por sacerdotes en pecado, terminaba poniendo en tela del juicio toda autoridad eclesiástica y civil, pues si alguien los consideraba incursos en pecado, instantáneamente quedaba desligado de obedecerlos. No solo fracasaron una tras otra las 5 sucesivas cruzadas que se lanzaron contra ellos entre los años 1420 a 1431, sino que los husitas pasaron al contraataque, lanzando con éxito profundas incursiones contra los territorios limítrofes a Bohemia. En realidad el conflicto solo concluyó cuando la división de los husitas entre moderados ultraquistas y exaltados taboristas se dirimió por las armas, ganando aquellos, los cuales habían buscado además ya un compromiso con los católicos en la Compactata de Praga, confirmado en 1436 por el Concilio de Basilea y el emperador Segismundo. La amenaza husita y el esfuerzo cruzado contra ella contribuyen a explicar el intervalo de 50 años entre las cruzadas de Nicópolis en 1396 y Varna en 1444, cuando ya los dominios otomanos en Europa dejaban aislada Constantinopla, pero ésta aún resistía. Se constituyen así en un anticipo de la distracción de fuerzas que supuso para Carlos V la rebelión protestante en su programa de combatir al turco en el Danubio y en el Mediterráneo. La gran fractura de diversas herejías protestantes tuvo efectos gravísimos sobre las cruzadas. Puesto que eran convocadas por el Papa y ellos no reconocían su autoridad,
las cruzadas desaparecieron de la perspectiva reformada. Como por otra parte eran contrarios a la vida religiosa, las propiedades de las órdenes militares fueron confiscadas y los estados de la orden teutónica en el Báltico quedaron secularizados y serían repartidos entre Suecia y Polonia, en tanto que Prusia se unió a Brandeburgo. Como consecuencia de todo ello, las empresas contra los musulmanes desde el siglo XVI carecen de uno de los elementos característicos de las cruzadas: la participación ampliamente multinacional. La multinacionalidad de empresas como la de Lepanto subsistió solo en el orbe católico del que se congregaban y habían quedado empequeñecido temporalmente por la amputación de numerosos países europeos. Contra lo que pudiera esperarse, contra los protestantes no se proclamaron cruzadas, aunque las guerras de religión estuvieran para los católicos en su estela. Existe, sin embargo, una pequeña excepción precedente de la Gran Armada de Felipe II contra Inglaterra. En 1579 y 1580, una pequeña expedición promovida por varios nobles ingleses exiliados y compuesta de irlandeses e italianos, zarpó de Civitavecchia bajo la bandera pontificia para sublevar Irlanda. Tras naufragar en las costas gallegas, se reorganizaron allí a petición papal con afluencia de nuevos voluntarios castellanos. Lograron desembarcar en Smerwick, condado de Kerry en Munster, pero el levantamiento irlandés no se produjo y hubieron de rendirse, tras de lo cual fueron pasados a cuchillo contra lo capitulado. Recordemos que el Papa Gregorio XIII concedió en 1580 a aquellos combatientes indulgencia plenaria equiparable a la de la lucha contra los turcos y por Tierra Santa. El éxito de los recursos a las cruzadas contra los musulmanes fue tan grande que se convirtió en una amenaza para el concepto mismo de cruzada, con riesgo de desnaturalización a causa de su extensión abusiva. El siguiente paso, lógico ni siquiera cronológico, en la evolución del concepto de cruzada tras los paganos, los herejes y los cismáticos, fue a los ojos actuales una franca distorsión. Puesto que los papas poseían el considerable poder de convocar cruzadas, lo esgrimieron también contra los católicos opuestos a su política cuando entraban en conflicto abierto con ellos. Ya desde el principio de las entregas del Vexilium Sancti Petri a los ejércitos que combatían a los musulmanes, existen precedentes de haberlo ofrecido al tiempo a campañas emprendidas contra cristianos que en aquel momento mantuvieran escasas relaciones con la Santa Sede, aunque no se les pueda considerar como herejes. De ese modo, Alejandro II, junto a otras protocruzadas, envió un estandarte bendecido a Guillermo el Conquistador al emprender la conquista de Inglaterra en el año 1066, como consecuencia de la cual ciertamente se introdujo en la isla la reforma eclesiástica y se estrecharon los lazos con el continente. También fue concedida por el Papa la conquista de Irlanda, aún más aislada del resto de la cristiandad, a los ingleses en el año 1155, aunque no se pusiera en ejecución hasta años más tarde. Son cuestiones que requieren un tratamiento mucho más minucioso, pero que no hemos querido ocultar. Pero el prototipo de la proclamación de cruzada contra los adversarios del Papa se produce en las luchas entre güelfos y gibelinos a partir de las grandes dificultades causadas por Federico II. Si Federico II ya había partido a su particular cruzada excomulgado, a su regreso la situación empeoró aún más. Entre breves reconciliaciones se sucedieron las excomuniones, entredichos y levantamientos del juramento de fidelidad, junto con campañas militares. El emperador llegó a aprisionar a un centenar de obispos que se dirigían a concilio en Roma. Finalmente, el Papa, refugiado en Lyon, consiguió reunir un concilio en el que Federico II fue solemnemente condenado y depuesto en el año 1245, con lo cual se encendía una guerra general por el trono imperial entre las facciones güelfas y gibelinas que dividían cada rincón de Alemania e Italia.
Federico II murió en el año 1250, pero la cruzada prosiguió contra sus hijos, Conrado, pretendiente de la corona alemana y que murió pronto, y Manfredo, que se proclamó regente y rey de Sicilia. Los papas no podían aceptar al hijo de su enemigo en el trono vacante del que ellos eran los soberanos feudales. Excomulgado Manfredo, amenazadoramente dominante en casi toda Italia, el Papa Urbano IV se envolvió hacia Francia y ofreció el reino a Carlos de Anjou, hermano de San Luis, que al frente de una pequeña cruzada se apoderó de Nápoles fácilmente y dio muerte a Manfredo en el año 1266. Pero el régimen angevino o simplemente francés resultó opresivo y era rechazado por el reino meridional. La tentativa del joven Conradino, hijo de Conrado y nieto de Federico II, fue excomulgada vencida por los cruzados angevinos y él degollado en el año 1268. El rey Pedro III de Aragón retomó los derechos de Staufen por línea femenina cuando estalló la rebelión antifrancesa de Sicilia y fue acogido favorablemente en el año 1282. El Papa Martín IV excomulgó a los sicilianos y al rey aragonés, cuyo reino ofreció a un hijo del rey de Francia. Pero las sucesivas cruzadas para penetrar en Cataluña y reocupar Sicilia fueron rechazadas. Las paces de Añani en el año 1295 y Caltabellota en el año 1302 supusieron el perdón de los reyes de Aragón y la renuncia angevina a la isla Sícula. Es cierto que en estas contiendas los pontífices mostraron una dureza implacable a la familia Staufen hasta que murió su último retoño varón, y que mostraron además una desmesurada parcialidad hacia los franceses, como lo fueron algunos de entre ellos. Pero es más de recordar que Federico II empleó en estas guerras mesnadas sarracenas originarias de su reino de Sicilia y acantonadas en Lucera, Apulia, que inspiraron justificadamente el mismo terror de siempre al resto de los italianos por su comportamiento con los cristianos. Todo esto contribuyó a hacer aún más odiosa la postura de Federico y al justificar el carácter de cruzada de la lucha contra él. En cualquier caso, el resultado colateral fue que mientras el Oriente Franco agonizaba sin ayuda a manos de Baibars, seguían partiendo cruzados franceses para combatir por Nápoles, arrebatándoselo a la dinastía suaba. A largo plazo, las consecuencias fueron incluso peores. El emperador quedó debilitado para siempre tras el Gran Interregno de 1254 a 1273, y los medios empleados por Federico II en su rebeldía de emperador frente al papado sentaron el precedente para posteriores de diversos reyes, comenzando por Felipe IV el Hermoso de Francia, no mucho después. Desde luego, muchos españoles pueden quedar un poco sorprendidos si se les dice que las grandes victorias de la flota catalana en la Guerra de las Vísperas y posteriores se obtuvieron contra franceses que eran oficialmente cruzados de la Iglesia. Y más aún, que el ejército inglés a las órdenes de Juan de Gante, que invadió Galicia en los años 1386 y 87, en el marco de la Guerra de los 100 Años y en conexión con los portugueses, era también un ejército cruzado contra los cismáticos castellanos, obedientes al Papa de Aviñón. Para comprender mejor hasta qué extremo se aplicó la extensión de la cruzada que comentamos, citemos como ejemplos entre muchos que el Papa Bonifacio VIII, a falta de otro brazo protector, la convocó contra la rebeldía de los Colonna en 1297-1298, y que el Papa Inocencio VI, para apoyar la acción de su legado, el cardenal castellano Gil de Albornoz, en recuperar el control pontificio sobre los estados de la Iglesia y así preparar el retoño de Aviñón, llegó a predicar cruzada contra Ordelaffi, señor rebelde de Forli y Cercena, en el año 1356. Unos años más tarde, en 1363, al enfrentarse Bernabò Visconti de Milán al cardenal Gil de Albornoz,
que estaba restableciendo el gobierno efectivo del Papa en sus estados, acudieron a hacer contra aquel sus armas preparatorias los cruzados que se encaminaban a la empresa del rey Pedro de Chipre. El contraste en el fundamento de las disputas y el tamaño de las amenazas, comparados con Saladino o Solimán, se impone por sí solo. Aún sin dudar de la necesidad del Papa de enfrentarse a sus enemigos, parece que la noción vulgar de cruzada no exige solo causa justa, sino grave. Y no basta que esté dirigida contra un enemigo del Papa, sino contra un enemigo de la religión y de la fe. Pero una vez hecha la distinción teórica, hay que reconocer que hoy como antaño existe la tendencia a magnificar los problemas y a escalar los argumentos, las calificaciones y las censuras esgrimidas. Por lo cual, si se reconoce el derecho del Papa a defenderse de sus enemigos y a recabar ayudas para ello, la indiferencia práctica es pequeña. La única importante es pedagógica más que moral. La desvalorización del carácter extraordinario de la convocatoria a cruzada actúa en su contra después, a modo de embotamiento ante el estímulo. Por otra parte, estas cruzadas contra cristianos han recibido el nombre de cruzadas políticas como si tal adjetivo fuera descalificador. Una ojeada a tiempos más recientes nos permite recordar que hay políticas antieclesiásticas hechas por católicos que no pueden sino dar en grave perjuicio de la religión. Los ejércitos cristianos o piamonteses del siglo XIX estaban integrados por católicos, pero la política que patrocinaban era anticatólica, como se ha visto por sus frutos. Detenemos aquí la sucesión de elementos que permiten considerar la verdadera dimensión del movimiento cruzado. Una consideración que salta a la vista es que el Islam no ha sido el único enemigo combatido con cruzadas. Han existido muchos otros, lo cual es bueno tener en cuenta porque la variedad de enemigos de la fe y de la sociedad cristiana implica que pueden sobrevenir otros tantos análogos más. Esa variedad de objetivos y circunstancias de las cruzadas contribuye a relacionarlas inextricablemente con el conjunto de las guerras religiosas o santas de la cristiandad. Hay otras guerras muy semejantes contra enemigos análogos o peores, de clara motivación religiosa y aún libradas solo por voluntarios que no han sido convocadas por los pontífices ni se han beneficiado de indulgencias, pero que no resultan espiritualmente tan lejanas, por lo que se puede hablar de un movimiento de las cruzadas en un sentido laxo. Desde luego, la cruzada no fue el único episodio aislado y romántico de la historia de la cristiandad, sino un fenómeno duradero. Pueden discutirse las condiciones de cada caso y censurarse más de uno. Lo que no cabe en justicia es rechazarlas por principio como inmorales e incompatibles con la fe cristiana, ni como inútiles para la supervivencia de las comunidades de fieles, como carentes de motivación religiosa en sus concurrentes. Presentados los hechos, responderemos a esas cuestiones con nuestra apología. Pero aún queda por relatar la última cruzada, que demuestra cómo nuestra problemática es más universal y próxima de lo que algunos querrán admitir. Pero eso será seguramente en el próximo programa. Esto fue 9 siglos de cruzadas.